Hold on. Hay un condado en el oeste de Tennessee, donde, entre los años 1841 y 1872, no existe ni un solo registro de nacimiento para una franja concreta de tierras bajas a lo largo del bifurcado Deer River. Ni uno. A lo largo de 3 décadas, en más de 4.000 acres de tierras de cultivo en producción, niños llegaron al mundo, y el mundo no dejó sus nombres por escrito. Los libros del secretario del condado saltaron esos años con la misma limpieza con la que una hoja corta una página. Los historiadores que han examinado esos registros describen ese vacío no como un accidente de incendio o de inundación, sino como algo más deliberado, un silencio que fue mantenido, renovado y protegido por los hombres que tuvieron el poder en ese condado durante toda una generación. Cuando por fin un juez de circuito cabalgó hasta esas tierras en el otoño de 1872, lo que descubrió en una sola tarde de interrogatorios cambió para siempre la manera en que se conocía a 3 familias en esa región. Lo que descubrió también planteó una pregunta que ningún tribunal, ninguna legislatura y ningún libro de registros llegaron a responder por completo. ¿Quién decide qué niños cuentan y quién decide cuáles desaparecen? Antes de seguir con la historia de la granja Calvert y de los niños que el condado se negó a ver, si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Nos encantaría saber en qué estado o en qué ciudad estás esta noche. Esta historia se va a quedar contigo mucho después de que termines de escucharla. Las tierras bajas del río, en el oeste de Tennessee, en la década de 1840, no eran un lugar amable. Era una tierra de arcilla oscura y aire espeso de verano, de álamos y caña de río, y de aguas que crecían sin aviso y arruinaban las cosechas sin piedad. Los hombres que la trabajaban no eran hombres suaves, eran hombres prácticos, a menudo brutales, de esa manera en que las economías de frontera exigen brutalidad, no una crueldad teatral, sino la crueldad callada y sostenida de los sistemas mantenidos por lucro y nunca cuestionados en voz alta. Y es precisamente en ese tipo de silencio, institucional, deliberado, normal, para quienes se benefician de él, donde echan raíces los horrores más duraderos. La región que llegaría a llamarse Harlan County, aunque la designación oficial cambiaría 2 veces antes de que la guerra civil fijara de una vez por todas las fronteras del condado. Se alzaba entre 2 afluentes en el interior occidental de Tennessee, una tierra que había sido cultivada de manera intensiva desde la década de 1820. Allí se cultivaba algodón, aunque no en las mismas cantidades que en el delta profundo del sur. Lo que esas tierras bajas producían con más constancia era maíz, cáñamo y trabajo, enormes y continuas cantidades de trabajo organizado en torno a una economía de plantación que había echado raíces en el interior de Tennessee con una rapidez notable después de que la expulsión forzada de la nación Chickasaw despejara la tierra en la década de 1830. La expulsión había sido lo bastante reciente en 1841 como para que los antiguos caminos comerciales Chickasaw siguieran siendo las mejores rutas del condado. La tierra que cultivaba la familia Calvert había sido tierra de otras personas en una memoria todavía viva. Los hombres que rompían la arcilla y la sembraban pertenecían a un ciclo de despojo tan total, tan sistemático, que cada una de sus capas había sido diseñada para volver invisible a la capa anterior. Los Chickasaw fueron expulsados para que la tierra pudiera cultivarse, y las personas que la cultivaban no fueron contadas en los documentos para que pudieran ser movidas sin consecuencias. El sistema funcionó, y funcionó durante mucho tiempo, porque quienes lo manejaban entendían una verdad esencial: controlar un registro es controlar una realidad. En 1841, la familia dominante en esa franja de territorio ribereño era la de los Calvert. Elias Calvert, sus 2 hermanos, Jonah y Denton, y sus respectivos hogares, cada uno reclamando secciones de las tierras bajas que su padre había empezado a adquirir a comienzos de la década de 1830. Elias era el mayor y el más próspero de los 3. Había llegado al condado en 1829 con 3 hombres esclavizados, una carreta de herramientas y una carta de crédito de una casa mercantil de Memphis, que le daba un poder de compra que todavía no tenía capital para respaldar. En 1841,
dirigía una explotación agrícola de casi 2.000 acres, con una fuerza de trabajo que los registros fiscales de la época sitúan entre 40 y 60 personas, aunque el número exacto fluctuaba de manera deliberada, sistemática, con ventas, compras, nacimientos y muertes que no siempre se registraban de forma consistente. Elias Calvert era un hombre compacto y deliberado. Las pocas descripciones físicas que sobreviven de él provienen de cartas de vecinos y socios comerciales y son notablemente consistentes. Un hombre de pocas palabras, descrito como difícil de leer, que se expresaba con más comodidad mediante la firma de documentos. Fue comisionado del condado por un breve periodo a comienzos de la década de 1840 y era conocido como una voz confiable de lo que la comunidad llamaba orden establecido, es decir, la preservación de los arreglos de propiedad existentes frente a cualquier interferencia de una autoridad externa, ya viniera esa autoridad de Nashville, de periódicos del norte o de cualquier lugar que tuviera opiniones sobre cómo debía gestionarse la tierra baja del río en el oeste de Tennessee. No era, según ningún testimonio que haya sobrevivido, un hombre violento de una manera visible o llamativa. No parecía ser un hombre que disfrutara de la crueldad por sí misma. Era algo quizá más inquietante a su manera. Un hombre que había reducido por completo a los seres humanos al lenguaje de los activos y los pasivos. Un hombre para quien la cuestión de un niño nacido en su propiedad era, ante todo, una cuestión contable. Respondía en la moneda de lo que se registraba y de lo que no. No llevaba diario, escribió pocas cartas. Lo que dejó atrás fueron libros contables, facturas de venta, tasaciones fiscales y la notable, sostenida y deliberada ausencia de registros de nacimiento de cada niño nacido en sus tierras durante 3 décadas completas. Su hermano Jonah manejaba lo que la familia llamaba los registros laborales, un conjunto de libros internos que seguían los movimientos, las edades, las tareas asignadas y los destinos de las personas mantenidas en servidumbre en las propiedades Calvert. Esos registros eran privados, no se entregaban a ninguna autoridad del condado. Se guardaban en un arcón fuerte en la habitación trasera de la oficina principal de la granja, una habitación de techo bajo detrás de la casa principal que olía a humedad de río y a tinta. Esos registros no han sobrevivido. No se sabe qué ocurrió con ellos, si fueron quemados, enterrados o simplemente perdidos en el caos de los años de guerra. Su destrucción, si fue deliberada, fue en sí misma una especie de archivo al revés. Denton, el menor de los 3 hermanos Calvert, era una figura menos importante en la historia. Cultivaba una parte más pequeña de la propiedad, tenía menos personas en servidumbre y murió en 1857 a causa de una fiebre, dejando sus tierras a sus hijos. Aparece en esta historia sobre todo como prueba de que la práctica de no registrar no era exclusiva de Elias. La propiedad de Denton muestra el mismo vacío en los libros de nacimientos del condado que las de sus hermanos. Era una práctica familiar, tal vez era una práctica del condado, pero los Calvert eran los mayores propietarios, y el vacío de los Calvert es el que se extiende por más tiempo y de manera más completa a lo largo de esos 31 años. Para entender la tierra en la que vivían estos hombres, para entender cómo fue posible lo que hicieron y por qué nadie los detuvo durante tanto tiempo, hace falta entender algo de la textura de la vida diaria en esa parte de Tennessee en aquellos años. La cabecera del condado era un asentamiento modesto de quizá 400 almas, con un juzgado, una oficina de tierras, 2 iglesias, un hotel, una taberna y una tienda general que también servía como centro informal de chismes y opinión del condado. El tribunal celebraba sesiones 4 veces al año. La oficina del secretario del condado estaba atendida por un solo hombre y de forma intermitente por un ayudante. El juez de circuito pasaba por allí 2 veces al año, escuchaba los casos que se hubieran acumulado y seguía adelante. El mundo no estaba bien documentado según lo que hoy entendemos por documentación. Los registros se llevaban cuando servían a los intereses de quienes tenían el poder de llevarlos o de no llevarlos. Y en un condado donde los mayores terratenientes tenían tanto la influencia política local como la autoridad práctica diaria
para moldear lo que la oficina del secretario del condado registraba y lo que no. La ausencia de documentación de las personas que mantenían en servidumbre no era un fallo burocrático, era una decisión burocrática, tomada en múltiples niveles por múltiples personas durante muchos años. Entre las familias que vivían y trabajaban en las tierras de los Calvert en aquellos años, había mujeres que habían dado a luz solas en la oscuridad, asistidas por otras mujeres de los barracones, sin médico, sin partera del pueblo, sin ningún reconocimiento oficial de que el niño había llegado. Había hombres que habían visto crecer a sus hijos, desde la infancia hasta la adolescencia, sin una sola hoja de papel, en ningún registro del condado que dejara constancia de que esos niños existían. Había abuelas que podían recitar con precisión las edades y fechas de nacimiento de sus nietos, y que mantenían ese conocimiento vivo y afilado porque entendían, del modo en que lo entienden las personas a las que han vuelto invisibles, que la memoria de la comunidad era el único registro que tenían. El condado no lo iba a escribir, así que ellos lo recordaban en su lugar, con fiereza, con cuidado, a lo largo de generaciones. En 1850, el Censo Federal registra a Elias Calvert como propietario de 57 personas esclavizadas. El censo no registra sus nombres, registra su sexo y su edad aproximada a grandes rasgos. Varón, aproximadamente 35, mujer, aproximadamente 22, niña, aproximadamente 4. Números en una columna asignados por el enumerador, que no había ido a los barracones a contar por sí mismo. Se había sentado en el porche con Elias Calvert y había escrito lo que le dijeron. Es imposible verificar si esos números eran exactos, si 57 era la cifra real o una cifra conveniente. Es, sencillamente, lo que dice el registro, y el registro, por diseño, dice muy poco. El invierno de 1848 fue inusualmente frío para los estándares del oeste de Tennessee, con heladas duras que duraron hasta marzo y una racha de aguanieve en febrero, que convirtió los caminos de tierra en canales traicioneros de barro helado. Fue en ese invierno cuando una mujer llamada Celia, sin apellido registrado en ninguna parte, de unos 30 años, madre de al menos 3 niños pequeños, salió a pie de la propiedad Calvert y caminó las 7 millas hasta la cabecera del condado. Sabemos que hizo esa caminata porque Holt, que era el secretario del condado en aquel momento, escribió sobre ello. Holt era un hombre meticuloso, guardián de registros personales tan precisos como los profesionales, y mantuvo un diario durante todos sus años en el cargo, un diario que su familia conservó después de su muerte. El diario fue donado a un archivo eclesiástico en la década de 1890 y sobrevivió a 2 inundaciones y a un incendio antes de que, a mediados del siglo XX, un investigador lo identificara como un documento de gran interés histórico. En una entrada correspondiente a un día de febrero de 1848, Holt describe una visita a su oficina de una mujer negra de la finca Calvert que había llegado, escribe él, en un estado de angustia evidente, con zapatos inadecuados para el clima y una actitud alterada, aunque hablaba en voz baja y sin causar disturbio alguno. Ella le había preguntado, según él registra, si existía algún registro oficial de sus hijos en los libros del condado. Le había preguntado si sus nacimientos habían sido registrados alguna vez. Él escribe que le explicó que la oficina no tenía tales registros y que, en cualquier caso, esos registros debían ser presentados por el jefe del hogar, y que eso no se había hecho. Él escribe que la hizo marcharse. Señala que ella no preguntó nada más y se fue. No anota los nombres de sus hijos, no describe cómo era ella, más allá del estado de sus zapatos, no registra qué expresión tenía cuando él le dijo que sus hijos no existían en ningún documento oficial. Escribió, pidió un registro y le dije que no había ninguno, y se fue. Lo que sí escribe, y este es el pasaje que el investigador que descubrió su diario identificó como el más importante, es que dentro de los 2 días siguientes a la visita de Celia, Elias Calvert había ido personalmente a su oficina. Calvert había expresado la satisfacción de Holt con la manera en que se había manejado la consulta de la negra. Había llevado consigo un pequeño regalo, que Holt describe solo como una muestra de agradecimiento, y había sugerido, sin que al parecer necesitara decirlo de forma directa,
que Holt podía seguir manejando esas consultas con una discreción similar. Holt registra esto sin mostrar incomodidad visible. Lo registra como una transacción directa, un ciudadano satisfecho con el servicio recibido y expresando esa satisfacción de la manera acostumbrada. Es posible que Holt fuera un hombre cínico que entendía exactamente lo que había ocurrido y eligiera escribir sobre ello con neutralidad para protegerse. Es posible que fuera simplemente un hombre de su tiempo y de su lugar, tan profundamente incrustado en la lógica del sistema al que servía, que la transacción le pareciera normal. El diario no nos lo dice. El diario solo nos dice lo que observó y lo que hizo, y que Elias Calvert quedó satisfecho. Los registros fiscales de la propiedad Calvert en 1849 muestran una reducción de 5 personas en la fuerza de trabajo enumerada, 4 de ellas según las categorías de edad y sexo utilizadas, algo compatible con una mujer de poco más de 30 años y 3 niños pequeños. El registro no da destino, no da explicación, no anota venta ni traslado alguno. Sencillamente, ya no están en la columna, presentes en 1848, ausentes en 1849, con el vacío entre esos 2 años tan en blanco como el espacio donde habrían sido escritos sus nombres, si alguna vez alguien los hubiera escrito. Celia había caminado 7 millas bajo la aguanieve de febrero para preguntar si los nacimientos de sus hijos estaban registrados. Le dijeron que no, y la enviaron de vuelta. Y, dentro de los 2 días siguientes, el hombre que controlaba su vida había ido a la oficina del secretario del condado para expresar su satisfacción. En menos de 1 año, ella y sus hijos habían desaparecido del recuento de la propiedad. Ningún registro dice a dónde fueron, pero había una muchacha en la propiedad Calvert, en el invierno de 1848, que tenía 16 años, que vio a su madre ponerse unos zapatos inadecuados y alejarse por el camino helado hacia la cabecera del condado, que vio a su madre regresar, que observó, en las semanas que siguieron, lo que fuera que ocurrió en los meses entre la visita de Celia al secretario y el momento en que aquellas 5 personas desaparecieron del libro fiscal. Esa muchacha se llamaba Dorothy y recordaría todo durante los siguientes 24 años, y estaría sentada en una sala de audiencias en octubre de 1872, cuando por fin importó decirlo en voz alta. Pero eso aún quedaba muy lejos. En 1848, Dorothy tenía 16 años. Su madre había desaparecido y los libros del condado no registraban la pérdida de nadie. Para el condado, no había pasado nada. Ese era el punto. Los años entre 1848 y el comienzo de la guerra civil en la propiedad Calvert fueron años de estabilidad en la superficie y sufrimiento enterrado, la combinación particular que caracterizaba al sur de plantación anterior a la guerra en su forma más funcional. Los precios del algodón fluctuaban, los del maíz se mantenían, la cosecha de cáñamo era inconsistente, la fuerza de trabajo cambiaba de forma que los registros fiscales siguen con su aritmética impersonal, aumentos en algunos años, disminuciones en otros, y las disminuciones casi siempre ocurriendo en los años posteriores a un alza de precios en los mercados de esclavos de Memphis y Nueva Orleans. Dorothy, la muchacha de 16 años que había visto a su madre alejarse, se convirtió en mujer en esas tierras. Había nacido allí, según su propio relato posterior, alrededor de 1832, lo que la habría convertido en una de las residentes más mayores de los barracones cuando llegó la guerra. Según testimonios recogidos después de la guerra por el agente del Freedmen's Bureau, Thomas Crane, era conocida como una mujer de gran autoridad interna, alguien cuya opinión era buscada dentro de la comunidad de los barracones, en cuya memoria se confiaba y cuyos silencios tenían tanto peso como sus palabras. Tuvo hijos propios, 7 en total, nacidos a lo largo de aproximadamente 2 décadas, cada uno de ellos en un mundo que los registros oficiales del condado no iban a reconocer. Había pensado con cuidado, durante todos esos años, qué significaba la ausencia de un registro. Tenía el ejemplo de su madre. Había tenido 24 años para pensarlo. Entendía que el silencio no era pasivo, no era simplemente que el condado no se diera cuenta. Era el condado eligiendo activamente no registrar, porque las personas que tomaban esa decisión entendían exactamente
qué hacía posible esa omisión. Los niños no registrados podían ser vendidos sin documentación. Las personas no registradas podían ser trasladadas sin dejar rastro. La ausencia de un nombre en un libro no era nada pequeño, era un instrumento, era una herramienta con una función concreta, y esa función era asegurar que la ley nunca pudiera encontrarte, porque la ley jamás te había escrito. La guerra civil llegó al oeste de Tennessee a comienzos de la primavera de 1862 y llegó con la violencia particular de una región que era a la vez estratégicamente importante y profundamente dividida. Los ríos Cumberland y Tennessee eran corredores para el avance de la Unión hacia el interior confederado, y las fuerzas federales empujaron hacia el sur, a través del condado, en una campaña que dejó a la economía local de plantación, ya tensionada por las disrupciones de la guerra, en una condición de agudo desorden. Se cortaron las líneas de suministro, las cosechas se pudrieron en campos donde ya no había mano de obra para recogerlas, porque las personas que habían hecho esa cosecha estaban, en medio del caos del avance de la Unión, tomando decisiones sobre sus propios movimientos por primera vez en sus vidas. Elias Calvert no vivió para ver el derrumbe completo del mundo que había construido. Murió en enero de 1863, a los 61 años, de neumonía, esa muerte fría y prosaica que se lleva a tantos hombres que han sobrevivido a amenazas más dramáticas. Dejó la propiedad a sus hijos, dos de los cuales servían con las fuerzas confederadas en el frente de Tennessee, y uno de los cuales, el menor, Edmund, había permanecido en la granja y estaba gestionando lo que quedaba de la operación en condiciones que sus cartas describen como cada vez más insostenibles. Edmund Calvert tenía 23 años cuando murió su padre, y no estaba preparado para lo que había heredado. Había crecido en esa granja, había entendido su trabajo desde dentro, del modo en que un niño entiende los muebles de su casa, presentes, útiles, normales, pero no había sido formado en la maquinaria administrativa que la mantenía en marcha, porque esa maquinaria administrativa se había mantenido deliberadamente en la sombra. Su padre había manejado los registros por sí mismo, había mantenido los libros cerrados con llave y había llevado personalmente la relación con el secretario del condado. Lo que Edmund había heredado era una propiedad sin un mapa de su propio funcionamiento, en medio de una guerra que estaba desmontando el marco legal del que dependía toda la operación. Hizo lo que estaban haciendo hombres en su misma posición por todo el sur. Intentó mantenerlo todo unido. Negoció con los oficiales de la Unión que pasaban por el condado, presentándose como un hombre moderado, práctico, un agricultor que solo quería conservar su propiedad. Administró la fuerza de trabajo del mismo modo en que la había administrado su padre, con la diferencia de que ya no tenía respaldo legal para impedir que la gente se marchara si decidía hacerlo. Algunos sí decidieron irse, otros no, retenidos por el mismo cálculo que siempre había guiado decisiones así: la incertidumbre de lo que había más allá, el peso de los lazos familiares, la realidad práctica de que irse a pie con niños en una zona de guerra era un peligro distinto del que ya estaban tratando de sobrevivir. Después de la emancipación, después del fin de la guerra, Edmund Calvert se encontró en una nueva situación legal que la ley llamaba libertad, y que, vista desde donde estaban las personas de los antiguos barracones, parecía algo bastante más ambiguo. Eran libres en el sentido en que la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos decía que eran libres. Eran ciudadanos en el sentido en que la 14ª enmienda decía que eran ciudadanos, pero una libertad sin tierra, sin capital, sin la documentación oficial que les hubiera permitido establecer una identidad legal, sin actas de nacimiento, sin ningún papel que dijera que alguna vez habían existido como personas a los ojos del condado, era una libertad con un alcance práctico muy estrecho. Los contratos de aparcería que Edmund Calvert redactó en 1866 y 1867 eran instrumentos legales, en cierto modo. Especificaban la parte de la cosecha, las obligaciones del arrendatario y las condiciones de endeudamiento con la tienda de la granja. En su mayoría estaban firmados con una marca por personas a las que se les había impedido aprender a leer, lo cual era en sí mismo una política deliberada del sur anterior a la guerra, porque la alfabetización
habría hecho legibles para ellas los libros de cuentas. Esos contratos fueron atestiguados por Edmund Calvert y por su primo Marsh Calvert, que había regresado de las fuerzas confederadas en la primavera de 1865 y se había instalado en la propiedad como ayudante general de Edmund y ejecutor de las condiciones. Los contratos conservaban la estructura esencial del control. La gente de los antiguos barracones seguiría trabajando la tierra, seguiría debiendo su principal lealtad económica a la familia Calvert y seguiría viviendo y criando a sus hijos en una situación de dependencia práctica, que la ley ahora decía que era voluntaria y que la realidad decía que no lo era. Y los nacimientos de esos niños, niños libres ahora, ciudadanos por derecho constitucional, siguieron sin registrarse. La oficina del secretario del condado no envió a nadie a los antiguos barracones para tomar nombres. Tampoco Edmund Calvert presentó documentación. El silencio que había persistido durante 25 años simplemente continuó, con un traje nuevo. Thomas Crane, el agente del Freedmen's Bureau que acabaría llevando ese silencio ante la atención de un juez, había llegado al condado en 1867. Tenía 26 años, venía de una familia cuáquera del este de Ohio y había bajado al sur con una combinación de idealismo genuino y hábitos metódicos que acabaría siendo una mezcla poco común para el trabajo que estaba haciendo. La oficina estaba falta de personal, falta de fondos, y operaba en un entorno legal y político abiertamente hostil. La legislatura de Tennessee había aprobado una serie de medidas pensadas para limitar el alcance de la oficina, y la élite política blanca del condado veía a los agentes del buró como intrusos no deseados. Crane había sido amenazado 2 veces en su primer año, una de ellas de forma explícita por un hombre al que identificó en sus informes solo como un antiguo capataz de la propiedad Calvert, que le dijo en el camino entre la cabecera del condado y el río que su presencia no era deseada y que la comunidad local tenía maneras de expresar ese sentimiento. Él se quedó, tomó notas, y serían esas notas las que al final importarían. Para 1872, Thomas Crane llevaba 5 años en el oeste de Tennessee, y en esos 5 años había desarrollado una comprensión metódica de las prácticas de archivo del condado que nadie más, ni los funcionarios del condado, ni el gobierno estatal en Nashville, ni las autoridades federales, se había tomado el tiempo de adquirir. Había revisado los libros del secretario no como un abogado que busca precedentes, sino como un hombre que intentaba entender un sistema, intentando ver su forma a partir de lo que producía y de lo que se negaba deliberadamente a producir. El vacío en los registros de nacimiento no fue algo que identificara de inmediato. Se le reveló poco a poco, a lo largo de meses de examen, como un dibujo en una alfombra que solo aparece cuando uno se aleja lo suficiente para ver el diseño completo. Podía estar revisando un conjunto de registros, transacciones de tierras, por ejemplo, o los registros de matrícula de las escuelas para los libertos que la oficina intentaba establecer, y de pronto se encontraba buscando actas de nacimiento para verificar una edad o establecer una relación familiar, y esas actas no estaban, no para esa familia, no para esa propiedad, no para ese año, ni para el anterior, ni para la década anterior. Empezó a llevar un registro aparte de todo lo que faltaba. Anotaba la propiedad, el año y el tipo de documento que había esperado encontrar, y no había encontrado. Ese registro creció durante el invierno de 1871 y hasta la primavera de 1872. Y para cuando ya llevaba 3 meses revisando los libros del secretario de manera sistemática, un proceso que realizaba durante el horario de oficina, con el secretario del condado observándolo con una irritación apenas disimulada, ya tenía una tabla que cubría 31 años y 4 propiedades importantes del condado, con las tierras de los Calvert mostrando el vacío más completo e ininterrumpido. Le mostró la tabla a Augustus Rhee en el verano de 1872, cuando lo estaba ayudando a preparar la demanda por el conflicto de tierras. Rhee la miró durante mucho rato. Dijo: «Esos no son vacíos, esas son tumbas. Tienen la forma de personas a las que nunca se suponía que debían existir». Crane lo anotó palabra por palabra, porque entendió que era exactamente correcto y que él mismo no habría podido decirlo mejor. La decisión de adjuntar el análisis de los registros de nacimiento a la demanda por la tierra
fue de Crane y fue un riesgo calculado. La reclamación de tierras era una queja legítima con una base probatoria sólida. El desalojo y la confiscación estaban documentados, las condiciones del contrato estaban claras y Ri tenía testigos. Adjuntar el análisis de los registros de nacimiento significaba pedirle al juez de circuito que ampliara de forma importante el alcance de su investigación, mucho más allá de lo que exigía la demanda inicial. Significaba pedirle que mirara 31 años de omisión administrativa y decidiera que eso merecía una respuesta judicial. Crane no tenía ninguna garantía de que Gideon Farr fuera a hacerlo. Había conocido a Farre una vez en una reunión del Colegio de Abogados del Condado en la primavera de 1871, y le había parecido un hombre preciso, sobrio, que elegía sus palabras con cuidado y no parecía disfrutar de las conversaciones largas. No tenía forma de saber qué pensaba Farre sobre la reconstrucción, sobre el buró o sobre las preguntas legales concretas que planteaba el vacío en los registros de nacimiento. Presentó la tabla con la demanda y esperó. La respuesta de la familia Calvert a la citación, cuando llegó desde el tribunal a finales del verano de 1872, le dijo a Crane algo importante. Edmund Calvert no escribió una carta al tribunal, no respondió a través de la red legal local del condado, viajó a Memphis y contrató al bufete Delacqua y Delacqua, padre e hijo, conocidos en toda la comunidad jurídica del oeste de Tennessee y del norte de Mississippi como abogados muy eficaces en disputas de propiedad y cuyos honorarios eran igual de elevados. La contratación de abogados caros de fuera del condado, para lo que, en apariencia, era una disputa modesta de tierras entre un propietario y un arrendatario, ya era en sí misma una señal. Edmund Calvert entendía que aquello no era una disputa modesta de tierras. Entendía que la tabla de registros de nacimiento que Crane había adjuntado a la demanda representaba un tipo distinto de amenaza y se estaba preparando en consecuencia. Los primeros escritos de Delacqua y Delacqua llegaron al tribunal de Farre a comienzos de septiembre, y eran amplios y detallados. Sostenían que el Tribunal de Circuito no tenía jurisdicción sobre las prácticas de archivo de la oficina del secretario del condado, que era un cargo estatal que operaba bajo ley estatal. Sostenían que la cuestión de los registros de nacimiento era irrelevante para la disputa por la tierra. Sostenían que la tabla de Crane era el producto de una investigación archivística selectiva, diseñada para crear la apariencia de una omisión sistemática donde no existía ninguna. Sostenían que cualquier inquietud sobre los registros de nacimiento debía resolverse ante la legislatura estatal de Tennessee, no en una audiencia de un tribunal de circuito. Pidieron que el análisis de los registros de nacimiento fuera eliminado del expediente y que la audiencia se limitara estrictamente a la cuestión de la reclamación de tierras de Augustus Re. La respuesta de Farre fue breve. Negó las 3 mociones y confirmó la fecha de la audiencia para el 14 de octubre. Lo que ocurrió en las semanas entre septiembre y octubre en la propiedad Calvert se conoce por 2 fuentes. El diario de Crane, que él llevaba con una ansiedad y una precisión crecientes, y una colección de cartas que Edmund Calvert escribió a su hermano en Memphis, conservadas entre los papeles de la familia Calvert y donadas después a un archivo universitario, donde un historiador que trabajaba en los años 80 identificó su importancia. En sus cartas, Edmund describe la situación en términos a la vez prácticos y cada vez más tensos. Escribe sobre el problema con el hombre del buró, sobre el asunto de Ri y sobre lo desagradable del tema de los registros. En una carta fechada, el 28 de septiembre, escribe que él y Marsh han hablado con quienes serán llamados a testificar y que varios han entrado en razón y que las dificultades que quedan están siendo atendidas. La expresión entrar en razón, en el contexto de aparceros en Tennessee, en 1872, lleva un peso de implicación que la carta de Edmund no necesitaba hacer explícito. El diario de Crane de septiembre registra la retirada de 3 testigos del grupo que había aceptado hablar en la audiencia. Registra la salida de la familia Gentry, Silas, Luisa y sus 4 hijos, de la propiedad en la primera semana de octubre. Registra su preocupación por Dorota, que no se había retirado, y que era, escribió él, la testigo más esencial que tengo, porque solo ella puede hablar de hechos anteriores
a 1865, y lo que sabe se remonta al comienzo mismo del vacío. Registra que la visitó a finales de septiembre y que ella le dijo que estaría en el juzgado el día 14. Registra que le creyó. Registra que no estaba seguro de que creerle fuera suficiente. La noche del 13 de octubre, la noche anterior a la audiencia, Crane estaba en la cabecera del condado, en la habitación que había alquilado en el hotel, cuando un jinete le avisó de que se había declarado un incendio en el extremo más lejano de la propiedad Calvert. Cabalgó hasta allí a la mañana siguiente, antes de ir al juzgado, y vio los restos del cobertizo. Había ardido por completo, dejando solo una base de piedra y un dibujo de ceniza. El edificio contenía bienes almacenados pertenecientes a Augustus Rhee, el mismo grano y el mismo equipo que Edmund Calvert había confiscado en la disputa original. El sheriff del condado ya había estado allí y había presentado un informe atribuyendo el incendio a causas accidentales. Crane se quedó de pie sobre la ceniza, miró su forma y durante un largo momento no escribió nada. Luego cabalgó hasta el juzgado. Cerca del juzgado, en la cabecera del condado, había un edificio que había visto tiempos mejores, una estructura de 2 pisos de ladrillo rojo, con una sala de audiencias en la planta baja que olía a madera vieja y humedad de río, y con ventanas por las que entraba la fina luz de octubre, en franjas pálidas sobre el suelo. Para cuando Gideon Farre abrió la audiencia a las 9 de la mañana, la sala estaba inusualmente llena. La noticia se había extendido por todo el condado, y en particular por la comunidad de los libertos, de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, de que un juez de circuito iba a preguntar por los registros, y de que los Calvert habían traído abogados de Memphis. Edmund Calvert estaba sentado en la mesa de la parte demandada, con los 2 abogados del agua a cada lado. Para entonces tenía 43 años. Era un hombre alto, con canas en las sienes, vestido con la ropa sencilla pero bien hecha de alguien que había sido próspero y que intentaba mantener la apariencia de prosperidad en un tiempo de circunstancias cada vez más reducidas. No miraba a la gente sentada en la galería detrás de él. Miraba al juez, a la mesa frente a él y a los libros que el secretario del condado había traído en una pila y había dejado en una mesa lateral, junto al taquígrafo. Augustus Rhee estaba sentado con Crane en la mesa del demandante. Era un hombre de poco más de 50 años, compacto y deliberado, con esa cualidad de quietud que da pasar toda una vida tomando decisiones cuidadosas, en situaciones donde la imprudencia trae consecuencias. Llevaba un abrigo oscuro, que Crane le había ayudado a conseguir para la ocasión, y estaba sentado con las manos planas sobre la mesa frente a él, sin mirar a Edmund Calvert. Dorota estaba en la galería, en la segunda fila, sentada entre 2 mujeres de los antiguos barracones que habían ido con ella. Llevaba un vestido oscuro y un pañuelo blanco en la cabeza. Estaba sentada muy recta. Cuando Crane la había visto aquella mañana antes de que comenzara la sesión, ella lo había mirado con una expresión que él describió en su diario como la mirada de alguien que ha estado esperando mucho tiempo y por fin ha llegado. No explicó más lo que quería decir. No hacía falta. Farre abrió la sesión con lo que llamó asuntos preliminares. Su voz era plana y precisa, una voz que no desperdiciaba sílabas, y habló del alcance de la audiencia en términos que hicieron que los abogados del agua se vieran visiblemente incómodos. Declaró que, al examinar los escritos del caso, había determinado que el tribunal de circuito tenía tanto la autoridad como la responsabilidad de examinar las prácticas de archivo del condado en la medida en que afectaban la situación legal de los residentes bajo su jurisdicción. Declaró que no se trataba de una postura legal nueva. Citó 2 precedentes, uno del este de Tennessee y otro de un tribunal de circuito de Virginia, y dijo que no pensaba admitir más argumentos sobre la cuestión de la jurisdicción. El mayor de los del agua se puso en pie para objetar. Farre le dijo que se sentara. Luego llamó a Absalom Pettis, que había sido ayudante del secretario del condado entre 1845 y 1858, y que ahora era un hombre de casi 70 años, de cabello blanco y visiblemente disgustado por estar en esa silla. Pettis había sido citado judicialmente, lo que significaba que, a diferencia de los testigos que Edmund Calvert y Marsh Calvert habían visitado en septiembre, él no tenía la opción de retirarse. Farre le pidió que describiera
con toda la precisión que pudiera recordar, las prácticas de la oficina para registrar nacimientos durante su periodo en el cargo. Pettis habló con cuidado, con el ritmo entrecortado de un hombre que elige cada palabra antes de soltarla. Describió el sistema. Los jefes de familia presentaban la información de los nacimientos en la oficina del secretario, ya fuera en persona o por escrito. La oficina no hacía su propio censo de nacimientos, registraba lo que le llevaban. Aquello era, insistió, la práctica normal en todo el condado, no una práctica específica de un tipo particular de propiedad o de un tipo particular de residente. Farre dejó que esa respuesta reposara en la sala durante un momento. Luego dijo, «Durante el tiempo en que usted estuvo en el cargo, ¿recibió alguna vez la oficina una presentación de registro de nacimiento de la familia Calvert para algún niño nacido en su propiedad?» Pettis dijo, «No que yo recuerde». Farre dijo, «No que usted recuerde, ¿o no?» Hubo una larga pausa. El del agua joven ya estaba de pie. Farre le dijo que se sentara. Pettis dijo, «No, no durante mi tiempo en el cargo». Farre dijo, «¿Había otras propiedades en el condado que de la misma manera no presentaran registros de nacimiento durante esos años?» Pettis dijo, «Sí, varias». Farre dijo, «¿La propiedad Calvert destacaba entre ellas por la duración o la constancia de esa falta de presentación?» Otra pausa. Pettis miró sus manos. Dijo, «Era una de las explotaciones más grandes. Tenía un mayor número de personas, respecto de las cuales podrían haberse presentado registros». Farre dijo, «¿Y no se presentó ninguno?» Pettis dijo, «No». Farre le dio las gracias y llamó a su siguiente testigo. La sesión avanzó a lo largo de la mañana en tramos que, para la gente que observaba desde la galería, se sentían como el desmantelamiento lento de algo que había permanecido unido durante mucho tiempo, gracias al adhesivo del acuerdo general de no mirarlo directamente. Cada testigo, el actual secretario del condado, dos antiguos magistrados, un hombre que había servido como agrimensor del condado durante la década de 1850, añadió otra capa a la imagen que Farre estaba construyendo. Ninguno de ellos era hostil. La mayoría eran simplemente hombres que habían operado dentro de un sistema y a quienes nunca nadie, con autoridad para hacerlo, les había pedido que describieran exactamente cómo funcionaba ese sistema. Bajo las preguntas de Farre, lo describieron, y lo que describieron en conjunto fue un sistema en el que la documentación de los nacimientos era un privilegio reservado a quienes tenían la posición social para ejercerlo. Las familias blancas con propiedades registraban los nacimientos. La oficina del secretario del condado registraba lo que le llevaban. Nadie era enviado a los barracones. Nadie era enviado a ninguna de las comunidades de trabajadores agrícolas del condado. Si el jefe de un hogar no presentaba un registro de nacimiento, el nacimiento no se registraba. Y si el jefe de ese hogar era un hombre como Elias Calvert, un hombre que entendía exactamente lo que hacía posible la ausencia de documentación, entonces la no presentación de registros de nacimiento no era un descuido, sino una política. La sesión se interrumpió por el receso del mediodía, y cuando volvió a reunirse a primera hora de la tarde, Gideon Farr llamó a Dorota. Ella caminó hacia la silla de los testigos con la firmeza de alguien que ha decidido con mucha antelación que, pase lo que pase después, ya lo ha aceptado. Se sentó frente al juez, lo miró directamente, puso las manos sobre el regazo y esperó. Farre comenzó por dejar asentado en acta lo que podía establecer: su nombre, su edad aproximada, su residencia en la propiedad Calvert y la duración de esa residencia. Ella respondió a cada pregunta con claridad, sin extenderse y sin vacilar. Le dijo que había nacido en esa granja, hasta donde ella podía determinar, en 1832. Había vivido allí toda su vida. Tenía 40 años, o cerca de esa edad. Él le preguntó si tenía hijos. Ella dijo que 7. Le pidió sus nombres. Ella dio los 7 en orden de nacimiento, con el año en que creía que había nacido cada uno, y una breve descripción de cada uno que, en ausencia de cualquier registro documental, servía como una especie de testimonio. Esta nació 3 semanas antes y durante el primer mes de su vida no era más grande que un gato. Este tenía una marca de nacimiento con forma de huella de pulgar detrás de la oreja izquierda. Este caminó antes de los 10 meses. 7 hijos, cada uno descrito con el detalle preciso y particular de la memoria de una madre, cada uno nombrado con claridad para que el taquígrafo del tribunal lo dejara por escrito. Porque,
Si iban a quedar registrados ahora por primera vez, quedarían registrados por completo. Farre le preguntó si alguno de esos nacimientos había sido registrado en la oficina del secretario del condado. Ella dijo que no. Le preguntó si había intentado registrarlos. Ella dijo que 2 veces, una en 1867 y otra en 1869. Describió ambos intentos. Había ido a la oficina del secretario, había dado los nombres de los niños y los años de nacimiento, y la primera vez le dijeron que el registro de nacimientos requería la presentación del jefe del hogar. La segunda vez, un hombre cuyo nombre dio sin vacilar, un ayudante cuyo empleo posterior por parte del condado podía comprobarse, le dijo que la gente de los Calvert no hace eso. Farre anotó esas palabras en la libreta que tenía delante. La gente de los Calvert no hace eso. El del Aqua más joven se levantó para objetar esa formulación. Farre le dijo que se sentara. Le preguntó a Dorota, cuando el ayudante dijo que la gente de los Calvert no hace eso, ¿qué entendió usted que quería decir? Ella lo pensó un momento. Luego dijo, entendí que la oficina del condado sabía que los Calvert nunca habían presentado registros de nacimiento, y que no era intención de la oficina cambiar esa práctica. Entendí que la política venía de los Calvert, y que la oficina del condado había aceptado seguirla. Farre preguntó, ¿y antes de sus propios intentos? En 1867 y 1869, ¿usted ya conocía esta práctica? Ella dijo, era algo que la gente de esa granja conocía desde que yo tengo memoria. Se entendía que nuestros nacimientos no se registraban. Se entendía que eso era deliberado. Farre dijo, ¿cómo se entendía? Ella guardó silencio un momento. Edmund Calvert estaba en la sala. Marsh Calvert estaba en la sala. Ella no había mirado a ninguno de los dos. Entonces dijo, mi madre intentó cambiarlo. En el invierno de 1848, caminó hasta el pueblo y le preguntó al secretario del condado si sus hijos estaban registrados. Le dijeron que no lo estaban. La hicieron marcharse. No se oía un solo sonido en la sala del tribunal. Farre dijo, ¿qué pasó después? Ella dijo, en menos de un año, mi madre y sus hijos menores ya no estaban en la granja. Fueron vendidos, trasladados o movidos. Nunca me lo dijeron, porque a mí no me decían nada. Un día estaba allí, y al día siguiente ya no estaba. Y para empezar, los registros del condado nunca habían dicho que ella estuviera allí. Así que, para el condado, no había pasado nada. Farre dijo, ¿qué edad tenía usted cuando su madre se fue? Ella dijo, 16. Él dejó que eso quedara suspendido en la sala por un momento. Luego dijo, usted dijo que los registros del condado nunca habían dicho que ella estaba allí. ¿Cuál entiende usted que era la consecuencia práctica de eso? Ella dijo, significa que podían movernos sin que nadie lo notara. Significa que, cuando desaparecíamos, no había ningún papel que dijera que habíamos estado allí. Significa que podían hacernos desaparecer, y el condado ni siquiera sabría que tenía que preguntar a dónde fuimos, porque, para el condado, nosotros nunca habíamos estado en ninguna parte. No teníamos nombres en ningún libro. No teníamos fechas en ningún registro. Existíamos solo en nuestra propia memoria, y en la memoria de la gente que nos rodeaba, porque ninguna mano oficial nos había escrito nunca. Hizo una pausa. Dijo, mi madre entendía esto. Caminó 7 millas en febrero para intentar cambiarlo. La hicieron marcharse, y luego la movieron porque había demostrado que entendía demasiado. Para eso sirve la ausencia de un registro. No es un descuido, es un mecanismo, y es un mecanismo que ha estado funcionando en esta granja y en este condado durante 30 años. La sala estaba absolutamente inmóvil. El rostro de Edmund Calvert no mostraba expresión. Había pasado 40 años aprendiendo el silencio de su padre, y ahora se aferraba a él, o al menos eso parecía. Marsh Calvert, a su lado, tenía el aspecto de un hombre que está viendo algo que no puede detener y que intenta decidir si ese hecho importa o no. El del Aqua mayor se levantó y preguntó, con una voz que había perdido parte de la seguridad que tenía al principio, si la testigo tenía alguna prueba directa de que la falta de registro de nacimientos fuera una política deliberada de la familia de su cliente y no la práctica administrativa general del condado. Farre permitió la pregunta. Dorota se volvió y miró al abogado. Dijo, toda persona en esa granja sabía que era deliberado. Toda persona en ese condado que hubiera tratado con la familia Calvert sabía que era deliberado. El secretario del condado que hizo marcharse a mi madre sabía que era deliberado porque, dentro de los 2 días siguientes a haberla echado, Elias Calvert
fue a su oficina para expresar su satisfacción. Yo sé esto porque, cuando ya era mayor, me ocupé de averiguarlo. Pregunté. Leí lo que pude encontrar. Hablé con gente que había estado allí. Que fuera deliberado no está en duda. Lo único es que, hasta ahora, nadie en una posición de autoridad había estado dispuesto a decirlo en voz alta en una sala con un juez. No había levantado la voz, no había sido dramática. Había dicho aquellas cosas del mismo modo en que una persona dice cosas que son, sencillamente, verdad, cosas tan evidentes para cualquiera que preste atención que lo único asombroso es la cantidad de años que pasaron sin que nadie con autoridad tuviera que reconocerlas. Farrell la miró durante un largo momento. Luego le dio las gracias y dio por cerrada la sesión de ese día. Esa noche, Crane escribió en su diario. Le dijo al tribunal lo que 30 años de registros no habrían podido decirle de forma tan directa. Explicó no solo qué faltaba, sino por qué faltaba y para qué había sido diseñada esa ausencia. Un registro de ausencia sigue siendo un registro. Ella lo había guardado en su memoria durante 40 años, y esta noche, por primera vez, existe en papel de una forma que el condado no puede ignorar. Gideon Farré reanudó la audiencia a la mañana siguiente y presentó sus conclusiones preliminares. Fue medido y preciso, como lo había sido durante todo el proceso. No había nada teatral en su lenguaje, ninguna oratoria, ningún intento de convertir lo que había oído en algo más dramático de lo que ya permitían los propios hechos. Expuso sus conclusiones, como aquello que había determinado, con base en los testimonios y en la evidencia documental que tenía ante sí, que era cierto. Determinó, en primer lugar, en lo referente a la reclamación de tierras de Augustus Rhee, que el desalojo había sido ilegal según los términos del contrato de aparcería, tal como había sido redactado, y que la confiscación de los bienes almacenados de Rhee constituía una toma sin base legal. Ordenó que los bienes fueran devueltos o que Rhee fuera compensado por el valor justo de mercado de aquello que no pudiera devolverse. Estableció un calendario para el cumplimiento y se reservó el derecho de declarar a Edmund Calvert en desacato si la orden no se cumplía en un plazo de 60 días. Determinó, en segundo lugar, en lo referente a los registros de nacimiento, que lo que el testimonio y el análisis documental de Crane habían establecido era una práctica sistemática y sostenida de omisión administrativa que había privado a los residentes de la antigua propiedad Calvert del reconocimiento oficial de su existencia legal durante más de 3 décadas. Declaró que esa práctica no había sido neutral en sus efectos, que había sido, como lo demostraban los testimonios, un mecanismo deliberado cuya función era volver legalmente invisibles a ciertas personas de formas que servían a los intereses económicos y sociales del propietario. Declaró que, en este condado, el fin de la esclavitud no había venido acompañado del fin de esta práctica, y que seguían naciendo niños libres, ciudadanos bajo la 14ª enmienda, sin reconocimiento oficial de su existencia. No podía deshacer lo que ya se había hecho. Era un juez de circuito celebrando una audiencia del condado, no un tribunal federal, con el poder de reconstruir 3 décadas de registros deliberadamente nunca hechos. No podía encontrar a Celia, no podía devolver los nombres de todos los que habían pasado por esas tierras sin documentación, no podía darle a Dorota las actas de nacimiento que ella había intentado obtener 2 veces. Lo que sí podía hacer era crear, de ahí en adelante, un documento. Emitió una orden dirigida al secretario del condado, para que realizara un censo de todos los residentes actuales de la antigua propiedad Calvert y, en la medida de lo posible, de las otras propiedades identificadas en el análisis de Crane, y para que incorporara en un registro suplementario el nombre, la edad aproximada según pudiera establecerse, las relaciones familiares y la residencia actual de cada persona identificada. Ordenó que ese registro fuera remitido a la oficina del Contralor Estatal en Nashville para su custodia permanente, fuera del alcance de cualquier futuro funcionario del condado que pudiera sentirse inclinado a hacerlo desaparecer. Ordenó que el registro suplementario dejara constancia explícita, junto a cada nombre,
de que no existía ningún registro previo de nacimiento en los libros del condado, para que la propia ausencia quedara reconocida y documentada. Estaba haciendo que el registro dijera: los vemos. Sabemos que antes no fueron escritos. Los estamos escribiendo ahora. El registro suplementario se completó en la primavera de 1873. Un ayudante del condado pasó 3 semanas en la antigua propiedad Calvert y sus alrededores, yendo de cabaña en cabaña, tomando nombres, edades y vínculos familiares con una letra que ha sobrevivido al siglo y medio, transcurrido desde entonces, con una claridad razonable. El registro recoge a 41 personas, 41 nombres, 41 vidas, 41 breves biografías comprimidas en el lenguaje administrativo de edades, relaciones y domicilios actuales. Entre ellos están los 7 hijos de Dorota, nombrados en el orden en que ella los dio en la sala del tribunal, con los años de nacimiento que ella aportó de memoria, porque no había otra fuente. Junto a cada nombre, nacimiento no registrado previamente. 4 palabras, una afirmación de hecho que era también, a su manera silenciosa, una acusación. Edmund Calvert recurrió la decisión de Farre sobre la tierra ante los tribunales de apelación de Tennessee durante los 4 años siguientes. Perdió en todas las instancias. Los tribunales, incluso en el clima político de mediados de la década de 1870, cuando la reconstrucción se estaba agotando y la élite política blanca de los antiguos estados confederados estaba recuperando el control de las instituciones regionales, no pudieron encontrar una base legal para revertir las conclusiones concretas y cuidadosamente razonadas de Farre. Vendió la granja Calvert en 1877 y trasladó a su familia a Memphis, donde con el tiempo ocupó un puesto en una firma de corretaje de algodón y vivió el resto de su vida en el suave empequeñecimiento de un hombre que había heredado un mundo y había visto cómo se convertía en algo que ya no reconocía. Murió en 1894 y su obituario en un periódico de Memphis lo describió como un antiguo agricultor de Tennessee y mencionó su servicio como comisionado del condado en la década de 1860. No mencionó la audiencia de octubre de 1872. No mencionó el registro suplementario. No mencionó a Dorota, ni a Augustus Rhee, ni a una mujer llamada Celia, que había caminado 7 millas bajo la aguanieve de febrero para preguntar si los nacimientos de sus hijos estaban escritos en alguna parte. Marsh Calvert permaneció en el condado una década más, cultivando una parcela más pequeña de tierra en condiciones materialmente reducidas respecto de las que la familia había conocido antes de la guerra. Murió en 1886. No ha sobrevivido ningún relato detallado de su vida en esos años finales. Thomas Crane regresó a Ohio en 1874, cuando el Freedmen's Bureau fue disuelto oficialmente por el gobierno federal, una disolución que fue en sí misma una especie de acto administrativo de olvido, una retirada deliberada del marco institucional que había estado intentando, de forma imperfecta y con pocos recursos, documentar y proteger la posición legal de los libertos de los antiguos estados confederados. Crane llevó consigo a Ohio sus diarios, su tabla y todas sus notas. Trabajó el resto de su vida como maestro de escuela en un pequeño pueblo cerca de Columbus. Se casó, tuvo 3 hijos y murió en 1912. Había intentado en varias ocasiones interesar a editores en un relato de sus años en Tennessee y no lo había conseguido. Sus diarios fueron donados a una biblioteca universitaria por su nieto en 1941, como parte de una colección más amplia de papeles familiares, pero permanecieron en el archivo durante más de 50 años, catalogados pero no examinados, hasta que un historiador que trabajaba en un estudio sobre prácticas de archivo de la era de la reconstrucción los identificó en la década de 1990 y comprendió lo que contenían. La tabla en cuya preparación Crane había pasado 3 meses en el verano de 1872, la tabla que documentaba 31 años de registros de nacimiento ausentes en 4 propiedades de un condado del oeste de Tennessee, es descrita por ese historiador como uno de los ejemplos documentados con mayor precisión de cómo la omisión administrativa fue utilizada como una herramienta de control en el sur posterior a la Guerra Civil. Augustus Rhee
recibió su compensación, el grano almacenado o su equivalente en pago, y permaneció en la tierra que había estado cultivando durante el resto de su vida. Murió en 1901, con una edad estimada de 80 años, en la misma franja de tierras bajas del río que había sido el escenario de la disputa que llevó el Tribunal de Circuito de Gideon Farre al condado. Su nieta seguía viviendo en esas tierras décadas más tarde y dio una entrevista a un periódico local en la década de 1940, en la que dijo: «Mi abuelo siempre nos decía que lo más importante que había pasado en este condado fue un hombre con un libro de cuentas que se dio cuenta de lo que no estaba allí, y una mujer que lo supo desde el principio y a la que por fin le pidieron decirlo en una sala donde tenía que quedar escrito». La historia de Dorota después de la audiencia es, como tantas cosas de la historia anterior, difícil de seguir con precisión. El registro suplementario deja constancia de su presencia en 1873. Una lista de miembros de una iglesia de la cabecera del condado incluye su nombre en 1875. Después de eso, la pista se vuelve débil, del mismo modo en que se vuelven débiles las pistas de las personas cuyas vidas no fueron documentadas con constancia, personas que permanecieron, incluso después de la audiencia, incluso después del registro, en una situación donde las instituciones del condado no estaban orientadas principalmente a llevar la cuenta de ellas. ¿Qué ocurrió con ella en los años posteriores a 1875? ¿A dónde fue? ¿Cómo vivió? ¿Cuándo murió? Si alguna vez se hizo un registro de esas cosas, no ha sido encontrado. Lo que sí fue encontrado, lo que produjo aquella tarde de testimonio ante Gideon Farre, fue su nombre, los nombres de sus hijos y sus palabras, registrados en la transcripción judicial preservada en el Archivo Estatal de Nashville, donde la orden de Farre dispuso que quedara guardada, disponible para cualquiera que la busque. El bifurcado Deer River sigue corriendo por el oeste de Tennessee. Las tierras bajas a su alrededor siguen cultivándose. El juzgado de la cabecera del condado ha sido reconstruido 2 veces desde 1872 y las prácticas de archivo de la oficina del secretario del condado están hoy reguladas por normas estatales y federales que habrían sido inimaginables para Pruitt-Holt. El vacío en los registros de nacimiento, el silencio de 31 años en los libros del condado, está documentado en la tabla de Crane, en el registro suplementario y en la transcripción de la audiencia de Gideon Farre, todo lo cual permanece en archivos de Nashville, Columbus y una universidad de Tennessee, esperando a los investigadores que sepan buscarlos. La pregunta que Dorota hizo en 1848 a través de su madre, que caminó 7 millas en febrero para formularla, fue esta: ¿existe un registro de mis hijos? Y la respuesta fue no, y la consecuencia de ese no se extendió de formas que pueden seguirse a través de los documentos del condado durante 24 años más y hasta la posguerra, hasta que un hombre con una tabla de registros ausentes y una mujer que había mantenido viva la memoria en ausencia de toda documentación oficial encontraron juntos a un juez dispuesto a preguntar: ¿por qué no está escrito aquí el nombre de nadie? Esa pregunta, ¿por qué no está escrito aquí el nombre de nadie?, resulta ser una de las preguntas más importantes que una sociedad puede hacerse a sí misma. La respuesta te dice ¿dónde está el poder? ¿Quién está destinado a ser invisible? ¿Y qué han decidido las personas que controlan los registros sobre qué existencias cuentan? Es una pregunta que se formuló en un condado del oeste de Tennessee en el otoño de 1872 y que fue respondida de forma parcial, imperfecta, demasiado tarde para Celia y para muchos otros, mediante 41 nombres escritos en un registro suplementario, cada uno acompañado por el reconocimiento silencioso de una ausencia que había durado demasiado tiempo. Nacimiento no registrado previamente. El mecanismo no era complicado, nunca lo es. Era sencillamente esto: si las personas en el poder deciden no escribir tu nombre, no existes en ningún documento que la ley vaya a consultar después. Y si no existes en ningún documento que la ley vaya a consultar después, entonces la ley no puede protegerte, no puede encontrarte,
No puede, en el sentido más fundamental, verte. Dorota supo esto toda su vida. Había visto que le ocurriera a su madre y había pasado 24 años entendiéndolo. Y cuando llegó el momento de decirlo claramente en una sala donde iba a quedar escrito, lo dijo. De eso trata esta historia. No del incendio en el cobertizo la noche anterior a la audiencia. No de los abogados de Memphis. Ni siquiera del juez, aunque la disposición de Farre a mirar lo que nadie más había querido mirar fue esencial. Trata de los 31 años de un silencio sostenido por la cooperación de muchas personas, todas ellas beneficiadas por la conveniencia de ese silencio, y de una mujer que había guardado el registro verdadero en su memoria durante todo ese tiempo, esperando la sala donde por fin contaría decir lo que sabía. Este misterio nos muestra algo que no ha envejecido. El poder de controlar un registro es el poder de controlar una realidad. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que al final se reveló todo? ¿O crees que hubo más nombres, más silencios, más personas que fueron movidas y desaparecidas sin que ningún registro llegara jamás hasta ellas? Deja tu comentario abajo. Si esta historia se quedó contigo, suscríbete, activa la campana de notificaciones y compártela con alguien que necesite escucharla. Gracias por mirar.